Bueno, Trojo, segunda, segunda tanda de información, segundo round. Cerrábamos el anterior episodio hablando sobre la importancia de la respiración, tocábamos el caso de ese paciente tuyo y creo que con eso podemos darle paso a un tema demasiado profundo y muy bonito que lo vamos a abordar desde las dos perspectivas. El tema de los cinco elementos, ¿no? Aire, fuego, tierra, agua, éter, cómo estos cinco elementos se relacionan con el cuerpo y de una manera de analogía, cómo se ve reflejado en nuestras conductas y en nuestra mente. No. Empecemos por el aire. Yo pienso que no es que nos relacionemos con los elementos, sino que nos alimentamos de los elementos. Y que están dentro de nosotros también. Exacto. Y entender eso nos puede quitar esa venda que nos han colocado en las redes sociales de que alimentarse bien es comer pechuga con leche de almendras y que alimentarse mal es comer papa rellena. Sí. Ajá, o sea, no. Puede ir una papa rellena. Hay cosas mucho más importantes que si lo vemos desde un aspecto evolutivo, imagínate nosotros llegar al punto en el que estamos del desarrollo del ser y de la estructura social dependiendo solo del alimento sólido, solo de la comida. Ujú. Imposible, o sea, imposible haber llegado hasta ahora de lo que somos capaces de reconocer en la historia solo con comida, porque es que deja de comer. ¿Cuánto aguantás? Un montón de tiempo. Si tomas líquido nomás, seguro aguantas meses. Ese sería el alimento más importante, la comida no. Deja de recibir sol. Pues dejar de recibir sol, la mayoría de nosotros hoy en día No, no recibimos sol. Es más, tenemos miedo muchos de ir a recibir el sol porque pensamos que nos va a dañar. Pero ahora, ¿cuál sería el alimento más importante? aire. Dejar de respirar. Hasta los profesionales, o sea, los de apnea y esta gente que también me parece extraterrestre, no aguantan más de unos minutos, porque es que es mucho más importante el aire que la comida. Es un alimento vital y no sabemos hoy que es esencial, principalmente porque vivimos encerrados. La mayoría de nosotros, pues los que están escuchando, se despiertan, principalmente en países de primer mundo, se despiertan en la casa con aire acondicionado, pasan al carro con aire acondicionado, llegan a la oficina con aire acondicionado, salen de la oficina al carro con aire acondicionado y llegan a la casa con aire acondicionado y se limitan de una buena calidad de aire. El aire es oxígeno, nitrógeno y un 1% de prana que llaman los hindúes. ¿Ya? Ahora, imagínate no tener un buen flujo de aire, un flujo natural de aire y vivir encerrado. Hay un axioma que dice, no estamos viviendo en la superficie de la Tierra, sino que estamos viviendo en el fondo de un océano de aire. Ok. Y el aire es mucho más importante que cumplir con tu requerimiento proteico. ¿Ya? Si cumplís con tu requerimiento proteico, en el caso del capítulo anterior, de que mencionábamos el caso de mi cliente, de este hombre de 46 años, lo primero que me dijo es que yo tenía una resistencia a venir porque es que yo como bien. Me levanto, me como 2 huevos, me como media arepa, tela para no comer tanto carbohidrato, ¿no? Me coloco aguacate, llega el almuerzo, coloco una pechuga, coloco un mix de vegetales, de vez en cuando tengo una crema de vegetales, coloco papa porque es que el arroz es malo, entonces le estoy bajando al arroz. Y llego a la cena y me como unos huevos, algunos días con arroz porque es que me gusta, pero pues yo sé que es malo. Entonces otro día lo acompaño de papa y entonces yo como bien. Ah, bueno, párate, levántate, respira.
¿Ya? Necesitamos interiorizar todos en este momento de que hay que respirar por la nariz y no por la boca. Y tenemos hoy, Iván, unos inventos que nos han ayudado a alcanzar y a evolucionar en la estructura social que van en contra de eso. Los tenemos puestos en este momento. Los estamos usando en este preciso momento, inventos que van en contra de nuestra capacidad de respirar de manera adecuada. El celular o Zapatillas, sillas. te cierra el pie, te empieza a atrofiar el pie. No solo es que te aprieta el pie, te lo atrofia. Entonces, estoy seguro, has llegado a ver tu tía de allá de 50 años para arriba, con la nalga así, con una espalda larga, ¿ya? Ha perdido por completo el glúteo. Perder el glúteo es perder la base de la espalda. Y esa persona es porque vive con el pie cerrado. Obsérvale el pie a tu tía, obsérvale el pie a sus tías, a sus abuelas, y es un triángulo, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya, Eso angostico. ajá, cuando debería ser lo contrario. Tuve la posibilidad en ese Karma Yogi donde estuve, tuve la posibilidad de estar viviendo en la naturaleza. Estábamos en un ashram y yo subí en mis redes sociales una historia que hasta vos me la comentaste porque cuando yo llegué allá, no sé por qué, yo dije que iba a andar descalzo. Igual porque el lugar era maravilloso y se prestaba. Y en esos 4 meses pude ver incluso cómo se modificó levemente mi arco plantar. Yo todos los días, 12 horas, casi 10 horas andaba descalzo cuando podía. Luego me ponía chanclitas porque me pelaban ya los dedos porque había mucha tierra, mucha piedra y demás. Vi cómo se empezaron a abrir los dedos un poco más y yo obviamente forzaba mucho más los dedos a la manera mía, pero sí lo puedo notar, sí lo puedo notar. Ahora que hablas del tema del aire, hay que también quiero compartir algo que hay que tener en cuenta y es que viéndolo desde un punto de vista eh, conductual o como la analogía que te decía ahorita, el aire es un elemento integrador. Claro. Es decir, el aire permite que todos los elementos, los demás que vamos a nombrar más adelante, se fusionen entre sí mismos, pero el aire es el principal canalizador de información. Claro. O sea, es a través de la respiración donde entra mi primer contacto con el alimento. Claro, el alimento de afuera, la información que me da él, la que me estás dando tú, la que me da Dios, el universo, la vida, el sol, la naturaleza. Y nosotros, de hecho, yo me di cuenta que yo no sabía respirar en el podcast que tuvimos contigo hace como un año. Ajá. Después que yo voy al ashram, obviamente aprendo la respiración yógica, todo el tema de pranayamas y empiezo a mejorar mi respiración. Luego hago la meditación vipassana. Pero la primera vez que yo supe que yo no respiraba fue cuando hablé con vos. Ahí fue que me dijo, yo no respiraba y yo dije, puta, ni para respirar, sí. Sí, es un tema porque es que pues damos por sentado que respiramos porque estamos vivos. Pero lo que te decía en el capítulo anterior, nuestro cuerpo está diseñado para optimizar recursos y va a utilizar lo mínimo para poder sostener la vida. Ahora, utilizar lo mínimo todo el tiempo nos lleva a no tener la capacidad de saber cuál es nuestro máximo, ¿ya? Solo respirar bien nos da el doble de la energía. Y respirar bien es respirar por la nariz. Y la mayoría de nosotros respiramos por la boca. ¿Por qué? Porque las zapatillas nos atrofian el pie. Los pantalones apretados nos atrofian la cadera. Y los espaldares, que deberían ser solo para descansar, los usamos todo el tiempo y nos atrofia la espalda. Nos acostamos ahí, claro. Y eso nos lleva a un cambio en nuestra estructura mecánica. Voy a hacerme aquí de lado de la cámara. Y la mayoría de nosotros estamos o así o así. Y si nos encorvamos, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros respiramos mal, bueno, por todo eso que vos decís, pero principalmente por la postura. O la postura puede ser una manera de salir de allí. Otra vez, es otra ruta bidireccional. Ok, Ya. ok. La manera que uno tiene de corregir la postura es mejorando la respiración. Y la manera que uno tiene de mejorar la respiración Pues con la postura. es con la postura. Ah, ¿Ya? ok. Es algo que
lo que te digo, para mí nunca es una cosa, Sí, sino que siempre va a haber como una perspectiva de no categorizar, no etiquetar y ver las otras posibilidades, porque cuando yo no etiqueto y no me categorizo, soy capaz de percibir y comprender otras cosas. ok. Entonces, respirar por la nariz, es más, hay un axioma que dice, una máxima que dice, por la nariz inhalamos la esencia del todo. Y es eso que acabaste de decir vos. Todo está compuesto de aire. Una vibración, hay Sí, un relación. movimiento y eso es a través de el De hecho, aire. analogía espiritual del elemento aire es eso, es vibración en movimiento. Todo lo que vemos y percibimos como realidad no es otra cosa más que la relación de la materia con la antimateria. Y esa relación de la antimateria con la materia, hay aire y esa información que permite que lo que está en el plano antimaterial se materialice en la realidad. Por eso es que nosotros deberíamos cuidar principalmente nuestra respiración. Y tú que estás mucho más metido en el tema, ¿qué podríamos sugerirle a la gente a la hora de cambiar ya su hábito o su relación con la respiración? ¿Por dónde arrancar? Porque yo aprendí, por ejemplo, algunos pranayamas y de hecho con los asesorados con los que hemos trabajado, hemos dejado ejercicios de pranayamas y demás. Pero vos que lo llevas un poco más a la práctica con tantos pacientes, ¿cómo podemos arrancar? Es un tema complejo porque, digamos, los más avanzados en técnicas de respiración, Los yogis. los yogis son los más avanzados en, seguro has escuchado en alguna parte, uno con la respiración se sana. Sí. Y es así, porque es que uno no limpia la sangre con moringa, uno no limpia la sangre con jengibre, uno no limpia la sangre con el suplemento de ta. No, Respiración. uno limpia la sangre con combustión, o sea, Combustión. oxígeno. Ujú. Uno inhala por la nariz, hay un precalentamiento del aire por la nariz, llega al pulmón, llega a los alveolos pulmonares, en los alveolos llega la sangre venosa, contacto con el oxígeno, combustión, se limpia de toxinas y se devuelve esa sangre a ser sangre arterial. Ahora, ¿cómo voy a tener vitalidad si todo el tiempo respiro por la boca? Entonces, si respiro por la boca, no hay un precalentamiento del aire, enfría el pulmón, no capto la suficiente cantidad de, no lo llamemos solo oxígeno, sino prana, nitrógeno, demás. Se vuelve la sangre venosa a la sangre arterial a ser sucia. Y ahí, pues, por más que yo me tome el suplemento, por más que me tome la moringa, por más, no voy a poder purificar mi sangre. Es muy importante se acerquen a ejercicios de respiración, pero para mí el más básico, práctico, eficaz es inhalar despacio por la nariz, muy despacio, lo más profundo que pueda, no solo llenando los pulmones y el diafragma, sino Uy, imaginando que llega ese aire hasta la punta del dedo del pie ok. y van a notar que se abre el pecho. Si usted es una persona que abre el pecho y que cuando exhala el pecho desciende, es porque está acostumbrado a vivir con la mínima cantidad de aire a nivel pulmonar y diafragmático. Entonces, usted lo que va a hacer es que cuando se llene de aire y se abra el pecho, exhale por la nariz, no baje el pecho, sino que haga una leve contracción abdominal y con esa contracción abdominal va a poder mantener el pecho abierto, mantiene su caja torácica abierta y sigue respirando. Y eso se llama respiración alta. Ok. Nunca hagan ejercicios, prácticas de respiración en un lugar encerrado. Práctico, inhalar por la nariz, abrir el pecho, exhalar y no bajar el pecho. En una frase. Creo yo que para darle paso al siguiente elemento, creo yo que es fundamental puntualizar en eso. Es decir, no se puede hablar de vivir, que es lo que, con lo que iniciamos el episodio anterior, no se puede hablar de vivir si no nos relacionamos correctamente con nosotros mismos y con el entorno
Y esa relación con el entorno implica, y con otro mismos implica la integración de esos 5 elementos y que ese primer elemento es el aire. Segundo elemento, tierra. Ujú. A nivel mental, a nivel conductual, a nivel emocional, podríamos decir que la tierra es toda la materia, ¿no? Y que estamos sobre algo que es materia, tenemos nuestros pies en la materia, estamos en un lugar que tiene unos cimientos, una construcción. La materia es lo que da forma y si pudiéramos ponerle un contexto simbólico a la materia o a la tierra, por así decirlo, porque la tierra es solidez. No hablemos de tierra como la simbología, es solidez. Hablamos de lo que es pesado, de lo que es sólido. Ahí donde tenemos la cola, donde tenemos la nacha en este momento dentada, ¿sí? ¿Qué sentimos nosotros en este momento mientras estamos sentados? Si alguien nos está viendo también está sentado, está escuchando, está recostado. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos recostados sobre algo? Te adaptas. Hay adaptabilidad. Y cuando vos te adaptas, surge en nosotros confianza. Porque no, digo en términos del entorno, porque cuando te estás adaptando no hay confianza, pero si vos ya te adaptaste, de alguna forma tu cuerpo se siente confiado al lugar en el que está, más allá de lo que puedas sentir a nivel mental o emocional. Creo que ¿Cómo lo ves? ahí creo que no comparto tanto el pensamiento. Hablemos unamos el aire con la tierra. ¿Ok? ¿Listo? Aquí vos y yo nos adaptamos a la silla De y nos acuerdo. adaptamos al espaldar. Sí. Y lo que va a hacer nuestro cuerpo es adaptar una postura. La postura que tenemos en este momento es inadecuada o es adecuada. Es adecuada. Yo diría que es adecuado el contexto en el que estamos. Exacto. La adecuamos al contexto en el que estamos. Ahora, permanecer así todos los días sería adecuado para nuestra salud, Claramente. pero la mayoría de los que nos están escuchando y viendo lo hacemos así. Nos adaptamos a la silla, ¿Ok? no adaptamos la silla a nosotros, Sí, de acuerdo. ¿ya? Y ahí está el tema, en que el problema no es adaptarse, sino no reconocer si al lugar donde me estoy adaptando es adecuado o no es adecuado para mi bienestar. Ok. Entonces, yo lo llevaría a no tenemos que adaptarnos en totalidad a nada, sino que tenemos que estar en una constante de cambio de adaptabilidad, porque en el momento en que te adaptas a algo y eso se vuelve inmóvil y por solidez y firmeza es así, mueres. ¿Cómo desde el cuerpo nos podemos relacionar mejor con ese elemento tierra? Acercándonos. A la tierra. Claro. Yo no veo solo la tierra como lo que nos da firmeza, sino lo que nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de individualizar la voluntad. ¿Por qué? La mayoría de nosotros tenemos goma en nuestros pies la mayoría del tiempo. Muchos ya vivimos en apartamentos, alejados de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que pisaste la tierra descalzo? Uy, la verdad, como 3 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste expuesto al Wi-Fi? No, estamos en ese momento grabando. No hay con Wi-Fi. ¿Ya? Esa ecuación, exceso de Wi-Fi y poca tierra, hay un vínculo ni el tremendo para nosotros poder readaptar a que sea al contrario. Esta ecuación de mucho Wi-Fi y no pisar la tierra, para mí es una de las principales razones por las cuales hoy tenemos un exceso de cáncer, un exceso de enfermedad, debilitamiento, incapacidad de reconocimiento, falta de voluntad, porque la tierra nos da algo que es esencial para nosotros y no es comerla, sino solo entrar en contacto con ella. La tierra, cuando vas y estás en contacto con ella, que la planta del pie toca la superficie de la tierra, sea arena, sea tierra, sea pasto, sea lo que sea, hay una carga eléctrica.
y de la Tierra absorbes electrones, que es carga eléctrica negativa. El Wi-Fi es algo que es una bomba de protones, es algo que está emitiendo todo el tiempo una carga eléctrica positiva. De las personas más débiles que llegan a mi consultorio son las personas que trabajan con el router al lado. El router al lado es un exceso de carga positiva en el ambiente y el exceso de carga positiva, otra vez el exceso de carga positiva en el ambiente genera un ambiente no natural. Un ambiente no natural en el cual nosotros permanecemos, pues ¿qué va a ocasionar? Si nuestro cuerpo es la naturaleza en sí misma, nos va a volver antinaturales. Y lo antinatural es estar enfermo. No es natural. O sea, lo normal es que nosotros tengamos vitalidad. La gente me dice, me siento mejor. Yo le digo, no, usted no se está sintiendo mejor. Usted se está sintiendo normal, mujeres. Porque es que lo natural es sentirse bien. Claro. Lo natural es tener energía. Ahora a mí me dicen, tengo más energía. Le digo, no, tiene lo que ya es suyo y es la vitalidad que yace en nosotros. Sí. Pero por alejarnos de natura y permanecer en un ambiente totalmente antinatural, ha llevado a que sea para nosotros normal ser débiles. Un exceso, cuando vas caminando, llega el fin de semana, nos vamos para el río y empezamos a caminar por los guaduales y empezamos a caminar. Solo eso, en el ambiente hay un equilibrio entre la carga positiva y la carga negativa. Solo eso, solo te da paz y tranquilidad. Y uno dice, es que me da una paz ir a caminar por los árboles. Y uno lo atribuye como, no, es que como me salí del trabajo y estoy caminando entre los árboles, y uno lo atribuye a algo solamente mental. Y no es solamente mental otra vez, es una integración de mente, emociones, cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Estás exponiendo tu cuerpo a un ambiente natural. Si yo hoy estuve expuesto al Wi-Fi, hoy tengo que pisar la tierra. Es más, debería primero pisar la tierra Antes. y después exponerme al Wi-Fi. Porque si yo todo el tiempo tengo un exceso de carga positiva y empiezo a perder electrones por no cargarme, pero si tengo protones, pues eso en mi cuerpo se va a reflejar como radicales libres. Un radical libre te quita un electrón. Un antioxidante dona un electrón. Antes de cualquier interacción química en tu cuerpo, hay una interacción electromagnética. Pero si no tenemos la suficiente carga eléctrica, pues ¿qué reacción química voy a tener? Y ahí es donde podemos hablar de tengo un metabolismo lento. Ok. ¿Ya? Y no es un metabolismo lento, sino que es una falta de carga eléctrica, principalmente falta de carga eléctrica negativa, que es lo que absorbemos de la Tierra. No es necesario, es esencial para nosotros no sobrevivir, Sino vivir. vivir. ¿Ya? Y fíjate que la analogía con el elemento tierra es muy valiosa y es muy interesante porque a nosotros entrar en contacto con la tierra, estamos entrando en contacto con nuestro origen. Y la analogía es, estoy entrando en contacto con el yo soy. Es decir, que la manera en la que nosotros, ahí lo hablamos desde la parte del cuerpo, y la manera en que la parte mental y emocional nosotros cultivamos la relación con el elemento tierra es cuando nosotros echamos raíces, es decir, es cuando nosotros nos identificamos, nos conectamos con el yo soy. Y la forma en la que yo me conecto con el yo soy no es otra más que pisando la tierra, más que conectando con la tierra. Es más fácil. Sí, es más fácil. Sí, claro. Ahora, yo te pregunto, yo por ejemplo, en el apartamento donde yo vivo, tengo el wifi al lado. Entonces, Y el de arriba. sí, el de todo lado. ¿Cuál sería una acción o un hábito medianamente realizable? Pues porque si vos me decís, no, Iván, levántate a las 5, date para el río, que me queda lejos de donde yo estoy, pero sí toca. Pero, ¿cuál sería un paso, una serie de pasos
para ir cultivando desde el cuerpo? Porque yo te diría que desde la parte mental, emocional, es todos los días recordar quién eres, y, si no, y si aún no recuerdas o aún estás en la búsqueda de quién eres, es entrar en ese proceso de conocerte, de conocernos a nosotros mismos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos como sentimos. Ahí ya te estás reconociendo, estás conectándote con ese yo soy, pero a nivel físico, ¿qué se podría hacer? Es decir, me levanto y de verdad buscar inmediatamente pasto, sol o qué. Aquí tenemos un problema, creo yo, muy grave. Aquí que en Cali, Aquí en este tema. Porque es que resolverlo sería modificar por completo el cómo está diseñada la estructura social en la que estamos. Desde, podríamos decirlo, desde el nivel gobierno, ok, ¿ya? Porque las ciudades han generado un hábitat para el ser humano, perdón, las ciudades han generado un hábitat para el ser social, ya, no para el ser humano. más han generado un hábitat para el ser social olvidando las necesidades básicas del ser humano. Y es un problema, ¿no te imaginas? Del 100% de las personas que llegan a consulta, el 1% tiene la facilidad de abrir la puerta, sacar el pie, tener el pie afuera y tener tierra. El 1%. La mayoría me dicen, tengo el parque a 3 kilómetros y allá orinan, cagan los animales y no. Es un problema porque es que habría que modificar el desarrollo de la estructura social de las ciudades, principalmente de las constructoras. ¿Ya? Entonces no es algo que yo te diga, hay que hacer esto, porque es que por más que nosotros tratemos de hacer, o sea, habría que modificar por completo el cómo se está desarrollando, principalmente desde la arquitectura, las ciudades. Ok. Entonces, lo natural es abrir la puerta, o ni si, imagínate que tenemos que abrir la puerta, poder tocar la tierra, cuando deberíamos poder tocar la tierra en el lugar donde estamos ya. O sea, debería de ser así. En nuestro lugar, en nuestro hábitat en el que permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo, deberíamos tener un espaciocito donde pudiésemos pisar la tierra, ¿ya? Ahora, no es posible. La solución es muy práctica, ir y pisar la tierra. No hay nada que reemplace eso, no hay forma de reemplazar eso. Sí, está el tapete que se conecta y puede cargarte electrones. ¿Existe? No sabía. Tapete polvo a tierra, sábanas polvo a tierra, ya existe. Hoy tenemos tecnología que yo coloco en una tabletica, esto no es una tarjeta, sino que es como una tabletica, que lo que hace es armonizar el campo eléctrico. Y de esa manera no tenemos el exceso de protones del Wi-Fi. Entonces, esta tarjetica genera un ovoide para que yo no tenga que exponer mi cuerpo a tanta carga eléctrica de protones. No es un bloqueador, no bloquea, porque no puedo bloquear el campo electromagnético tampoco. Es un armonizador. Son patentes, está desde el 2012, se llama Spiro, S-P-I-R-O. Ok. Más sin embargo, la solución es ir y pisar la tierra. No hay dos herreros. No hay otra. No hay otra forma. No hay nada que reemplace eso. Ahora, no sé, el día de mañana, seguramente somos así de increíbles. Estamos viendo el futuro en este momento. Vamos a generar una manera en que el piso del apartamento sea capaz de recibir la carga eléctrica de la tierra. ¿Por qué no? Ya existe el mármol. El mármol es una forma de que, como es minerales, piso la tierra y de cierta manera hay una carga eléctrica en el mármol. Pero el mármol empieza a estar tapado todo el tiempo, alejado de la superficie de la tierra y entonces deja de funcionar como un puente eléctrico para el ser humano. No sé qué es lo que estoy diciendo, pero seguro eso el día de mañana va a tener mucho sentido y es que el piso de los apartamentos reciban carga eléctrica. Claro.
Ideal. Que no, Ideal. ideal, Sí. porque es que todo está, ¿cómo está Oriente? Llevado de la salud y de a los 20 años, los niños, los jóvenes ya se están suicidando porque es que viven encerrados con videojuegos, con el router al lado, deprimidos, ansiosos y el índice de suicidio. ¿Ser adulto? No, me tiro por el apartamento porque es que es muy difícil y suena y parece chiste, pero suena crudo, pero es una realidad que estamos experimentando principalmente en el primer mundo. Suena muy tonto ahora, pero debería de ser así que el día de mañana el piso del apartamento reciba la carga eléctrica de la superficie de la Tierra para yo poder andar descalzo en mi apartamento y poder alimentarme de electrones. Mientras eso sucede, es lo que sea que hagas, te levantas, ir al parque por lo menos más cercano y pisar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? Un minuto es mejor que nada, ¿ya? Un minuto es mejor que nada. Pero empieza a desinflamar el cuerpo, a recibir una gran carga eléctrica cuando pasa los 30, 40 minutos, ¿ya? ¿Cuántas veces al día? Pues cuántas horas pasaste en el Wi-Fi. ¿Ya? Ya, y está en todo lado. Hola. ¿Y lo desconectas? No lo desconectas tampoco. Y es más, tenemos un repetidor en el cuarto. Tenemos Es video. apagar el wifi de todo. Yo salgo del apartamento y lo primero que hago es quitar el wifi porque esto como emite señal, está tratando de coger señal todo el tiempo. Increíble, güey. ¿Ya? Es un problema. Es un problema muy grave que no vemos, no percibimos de manera voluntaria, pero sí lo percibimos. Porque empieza el cuerpo a tener una disrupción celular. La célula tiene un motor que se llama mitocondria que se alimenta principalmente de carga eléctrica. Y si no le das el alimento a tu mitocondria, hay un libro que se llama La salud es el voltaje. Y es así. Puedes comer tu pechuga con leche de almendras. No, pues en serio, Pero, ¿es así? Si yo puedo comer lo más sano que puedo. ¿y cómo alimentas tu mitocondria? Si no es con carga eléctrica, fotones, grasa. Wow. Entonces, es ahí donde, Sí, sí. ajá, ¿Qué alimentos harían esa función de ejercicio? todo tiene una carga eléctrica. Ok. Absolutamente todo. Ahora, los ultraprocesados son alimentos que ya no tienen carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, pues sí hay un valor calórico. Y ahí entra el nutricionista, pero es que nosotros producimos ATP a punta de las calorías y tal. Y si el alimento no tiene, llamémoslo así, la energía lumínica, pues entre menos carga eléctrica. Ahora no es la única forma, ¿no? No es la única forma en que captamos electrones. Tomamos el sol y solo por tomar el sol hay una transformación química en nuestro cuerpo que produce una carga eléctrica. Por ir y abrazar a una persona muy feliz, que es un ejercicio que hacen en esto de liderazgo y de Sí, PSL. Abrazar a las personas. ¿hay una carga ahí? Se llama donación. Antes yo lo mencionaba como vas y abrazas a una persona muy feliz y le robas electrones. No, no es que le robes electrones. Esa persona te dona electrones porque la naturaleza se equilibra. ¿Ya? Entonces, solo ir a abrazar a una persona que amas te carga. La mascota fue y tomó el sol y viene así. Y el abrazo te carga. ¿De qué? No es que solo te cargue las emociones y la mente, te carga de electrones. Y creo que ahora que lo decís, un abrazo es una de las expresiones más máximas del amor. Y en esencia nosotros somos eso, lo que hablamos en el episodio anterior, amor, eso es lo que es vida. Es decir, que cuando nosotros abrazamos, que cuando nosotros expresamos amor, estamos definitivamente en coherencia con ese yo soy, con eso que venimos. Por eso es el amor Cambia. casi el signo de Dios. Suena cliché y suena lo mismo de cagón y el amor, la respuesta fue una idea. Es así, es esencial, es esencial porque es que es la manera que tiene la naturaleza de regularse. Es una persona triste y tú tienes una carga eléctrica lo suficientemente fuerte, es inevitable para ti sentir que necesitas abrazar a esa persona. Sí. Es
algo que está por fuera todavía de nuestro entendimiento de por qué es así, pero es la manera de regular. De vergarlo también. Exacto. Bien, vamos elemento aire, vamos tierra, vamos ahora al elemento agua. 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 Agua, la molécula más rara. La más rara. Es lo más... Para mí, el agua es una antena. Ya, ¿de acuerdo? El agua es una antena porque recibe otra vez las frecuencias y las vibraciones y es la manera de solidificar como la materia. Fíjate que de hecho estuve investigando un poquitico sobre el tema Ujú. y me di cuenta que el agua en nosotros, dentro de nosotros, obedece a una respuesta a los campos polares, Claro, efectivamente. Y así como reacciona a un norte o a un sur, tengo acá, se encarga también de o sea, magnetiza, responde a campos magnéticos, lo que Claro. vos estás diciendo. claro. Y eso es bastante curioso porque si magnetiza, quiere decir que así como magnetiza en esa antimateria, tiene una intención. O sea, nosotros podemos intencionar el agua. Canal. Ajá. Es un canal. Canal. Es un canal. Ujú. Ahora el poder intencionar el agua, que es lo que hacen los sacerdotes, bendecirla, Pueden decirlo. es inducir el campo eléctrico en el agua. Y eso va a generar una estructura. Y eso se llama agua estructurada. Eso no se patentó, sino que es como un descubrimiento de que el agua se puede estructurar. Y pues es un descubrimiento, pero no quiere decir que es un invento, sino que es algo que está siempre, y es que el agua tiene una estructura. Seguramente también has escuchado, no, hay que solarizar, coloca el agua en un frasco de vidrio azul, la colocas en la ventana y que reciba todos los rayos de luz. El vidrio con la luz va a estructurar el agua y genera una estructura. ¿Qué es la estructura? Una forma. Ok. ¿Qué forma le podemos dar al agua? Entonces, ya se está desarrollando formas en que el agua, siendo la misma agua, tenga una molécula más de oxígeno. No, y si nos damos a, hacemos un poco de retrospectiva y el corazón, que es un órgano magnético, si se puede el agua intencionar, quiere decir que esto es lo que mal llamado o irresponsablemente hemos llamado nosotros la famosa ley de atracción, la famosa ley de intención, y es cómo nosotros podemos intencionarnos, sanarnos o resolvernos a partir de nuestras intenciones, desde algo tan básico como es el elemento agua. Cuando nosotros hablamos de mejorar la relación con el agua desde un punto de vista mental, emocional, es que la característica fundamental que tiene el agua es la fluidez y es la adaptabilidad. Sí. Es decir, que nosotros como seres humanos tendríamos que aprenderle muchísimo al agua de cómo podemos trabajar nuestra relación con el entorno en la medida en que podamos adaptarnos y fluir en ese mismo entorno, independientemente de las condiciones sean favorables o desfavorables en las que nos encontremos. Ahora, ¿qué imposibilita esa adaptabilidad y esa fluidez? Creo que la falta de control emocional. Hablo del cuerpo y la mente. ¿Qué pensás vos? La falta de control emocional. Porque es que cuando nosotros, o más que control de ese trabajo emocional, porque cuando nosotros queremos que la realidad sea como queremos que sea y no como es decir, no aceptamos la realidad tal y como es, sino que queremos que sea de cierta manera, efectivamente le estamos fluyendo con la vida, ¿no? Pero eso también nos puede llevar a modificar el entorno en el que estamos para pensar que vamos a estar en un entorno mejor. O sea, depende, pienso yo, desde la perspectiva en el que se observe. Ok. Porque si estoy en un lugar en el que me maltratan, pues lo mejor es no adaptarme Sí, sí, y sí, ya. estoy de acuerdo. Y modificar mis acciones de cierta manera para que el día de mañana pues o me voy o readapto el lugar a que no me sienta maltratada. De acuerdo. Para mí el agua se relaciona más con los deseos y el poder controlar las aguas. Otra vez me puse religioso y Jesús caminó sobre las aguas. Sí. Es poder Renunciar. dominar y saber Ok. que puedo
controlar tal vez no sea la palabra, sino de no dejarme dominar por mi cerebro primitivo. ¿Ya? Entonces, Reactivo. ajá, perdón, el reptiliano, Y ya, el entonces el reptiliano, reactivo. ajá. Entonces, yo pienso que nosotros deberíamos ser capaces de dominar nuestros deseos a partir de las emociones y de la mente. Sin embargo, es un máster, Sí, porque como lo decíamos en el primer capítulo, es que te pregunté, ¿qué crees vos que es eso que nos lleva a no dejarnos dominar de nuestro cerebro reptil? Y sí, es nuestras emociones y nuestra mente integrado con eso reptiliano que es nuestro cuerpo físico. Porque si yo quiero dominar mis deseos, pero tengo una inflamación renal, libero cortisol y adrenalina como un tremendo, pues difícilmente voy a poder dominar mi ansiedad. fíjate que yo tuve la posibilidad de hacer un curso que se llama Vipassana. En ese Vipassana tuve la posibilidad de practicar meditación Vipassana, pero algo que me encantó, que es lo que estoy estudiando ahorita, que le estoy dedicando mucho tiempo, es el Dhamma, que es como el mensaje de la ley cósmica y del orden. Desde esta postura se habla que los seres humanos, la razón de todo, de toda nuestra relación con el entorno y con la realidad, produce de dos respuestas fisiológicas: aversión o apego. Es decir, nosotros o rechazamos algo o lo deseamos. ¿Cómo usar la meditación vipassana cortica? Te enseñan a meditar a partir de prestarle atención a tu cuerpo y a tu respiración. Sucede que si nosotros en este momento estamos acá sentados y nos sentimos de manera agradable, no deberíamos apegarnos a qué chévere este sofá, qué chévere esta agüita, qué chévere esta conversación, porque en algún momento va a acabar. Esta conversación va a acabar en algún momento. Y lo mismo si estamos en un entorno completamente incómodo, donde sí, fisiológicamente es incómodo, pero si mentalmente yo lo rechazo, se crea el doble de incomodidad en mi mente. Entonces lo que decía esta rama del budismo, porque el Dhamma y el Vipassana es una técnica con la que se ilumina el Buda, es que si quieres en realidad fluir con la realidad y con la vida, adaptabilidad y fluidez, elemento agua, tenés que ser capaz de ver la vida sin juicio de aversión o de apego. Es decir, ni me apego a lo bueno ni rechazo lo malo, porque aquí viene el concepto de impermanencia. Todo lo que surge tiende a desaparecer. Ajá. Sí, porque no hay nada que permanezca siempre porque no es la forma del el día del universo. Yo lo veo, alguien le escuchó un día, Iván, mm, no aceptar, no rechazar lo que acabas de mencionar. Yo lo veo desde mi perspectiva como no aceptar, no rechazar, pero siempre recibir. Siempre uno recibe, sopesa, analiza, extraigo lo que me sirve, desecho lo que no, respondo. Y eso hace la digestión. La digestión es recibir, procesar, Excretar. asimilar lo que me sirve y excretar lo que no. Ok. Y por eso la digestión va a nivel mental, emocional y físico. Ahora, si seguimos hablando del agua, el agua más importante no es la que tomamos, sino que el agua más importante es la que producimos. Y la célula es la encargada de eso. Nuestra célula produce 2 moléculas de agua de acuerdo al recurso del entorno celular. El poder yo tener la capacidad de fluir de acuerdo a mi ser depende mucho de que en mi cuerpo, mis células produzcan esas 2 moléculas de agua a partir de unos recursos. Electrones, te hablamos, luz, grasas, hidrógeno, oxígeno, minerales, y en la medida que mis células produzcan eso, a mí se me va a facilitar desarrollarme.
Cuando nacemos tenemos ¿has visto en el comercial, somos tanto porcentaje de agua, 75% somos de agua? Eso es cierto, o sea, ¿no será que nosotros con el paso del tiempo cuando crecemos nos secamos? Exacto, cuando nacemos tenemos un porcentaje de 80% agua y cuando envejecemos, estamos allá en los 80, tenemos por debajo de 70% agua. Ok. Y en la longevidad y la juventud depende estrictamente de que tu célula produzca agua. Y esa agua es agua estructurada. Y es el agua que nosotros tenemos que prestarle atención. A nivel mental, emocional, decimos que una de las formas de cultivar el elemento agua en nosotros es con la adaptabilidad y la fluidez, y que aquello que nos impide adaptarnos y fluir con la realidad es la reactividad emocional y el apego y la aversión. A nivel físico, ¿cómo se puede cultivar o mejorar esa relación con el elemento agua? ¿Tonto propones algo? Exponerse a ella. Una de las herramientas más prácticas es que yo le digo a mis clientes, eh, el agua hay que cuidarla, pero también hay que optimizarla. Entonces hay gente que ya se está acostumbrando a bañarse en 2 minutos. Abre, cierra y lo mínimo posible que yo le digo a mis clientes, déjela abierta. Se le va a subir un poquito el recibo, pero abra la ducha, déjela abierta. ¿Qué pasa? Cuando el agua golpea una superficie y se esparce, ahí hay una liberación de carga eléctrica y uno respira. Cuando el agua golpea una superficie, se revitaliza. Ahora en una cascada, imagínate. Seguro has sentido, seguro ha sido una cascada y Total. estás ahí. Y eso, Se siente uno increíble. Pues bueno, tienes una cascada en tu apartamento, ducha. La abrís, la dejas golpear y respiras en tu ducha. buenísimo. Pues no es baratísimo, pero es súper práctico porque la mayoría de nosotros no tenemos la cascada a 5 minutos, ¿no? Obviamente no. Bueno, ¿ya? Por eso muchas poblaciones, mucha, eh, muchas sociedades se han desarrollado al lado de un río. Cali es una de ellas. Al lado del río eh, hay bienestar. En el valle hay un, ¿cómo se llama? Un agüero, que es que cuando uno tiene en la casa una cascadita, una fuente de agua que está todo el tiempo golpeando, eso trae buena energía. Y la buena energía es que pues trae carga eléctrica. Pero entonces, cuando hablamos de poder relacionarnos con el agua a nivel del cuerpo, entonces tomar agua es una alternativa, aparte pues de encender la ducha y todo, de abrir la ducha y todo, eh, tomar agua, cuándo, cómo, en qué cantidades, depende de qué contextos. Es una necesidad, ¿no? Como que el agua es una necesidad consumirla. Eh, pero hay algunas particularidades de acuerdo a la capacidad digestiva de la persona. Para mí, a mérito personal, lo ideal es que antes de desayunar yo ya me haya tomado 1 litro de agua. Wow. Ahora, no es que voy a desayunar y glu, 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 no, no, porque tomar agua así glu, 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 no, todo debe ser por sorbos y saborearlo, porque es que la saliva es la que nos permite nutrirnos de manera adecuada. Entonces no hay que tomar glu, 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 sino sorbito, se saliva, trago. Esa es la manera. ¿Por qué digo que 1 litro antes de haber tomado el desayuno? Porque hago ejercicio. Entonces yo me levanto, lo primero que hago es ejercicio y durante mi actividad deportiva lo que estoy haciendo es cada cierta cantidad de minutos, cada 5 minutos, sorbito. Sorbito. Actividad, sorbito. Cada 10 minutos, cada 8, o sea, ni siquiera los cuento, sino que hago alguna cosa, sorbito. Ya cuando llego al desayuno ya me he tomado 1 litro. Y eso sería lo ideal. O sea que lo ideal sería tener cualquier tipo de actividad o movimiento antes del desayuno. Porque si vos te levantas y te intentas un toma de agua así, Caliente, bueno, ya.
Y ahí está el tema, en que algunas personas el agua los embucha o les da reflujo, o les da embotamiento, o hay personas que están tan alterados a nivel digestivo que no pueden tomar agua porque les genera como malestar. Entonces, esas personas con gastritis y reflujo es importante que no consuman agua fría o bebidas frías o heladas. Lo ideal es que consuman solo bebidas calientes o tibias. Perdón, ¿qué me dijiste? Gastritis, reflujo, alteraciones estomacales, eructos constantes. Hay muchas personas con alteraciones de comportamiento como ansiedad, sensación de pánico, sensación de persecución, que está relacionado con una falta de acidez estomacal. Esas personas no deberían de consumir bebidas heladas. Y si lo hacen, no deberían comer nada sólido una hora antes ni una hora después. Ok. Cuando hablamos de alimentos o bebidas que sean calientes, me hiciste acordar de Ayurveda. En Ayurveda, por ejemplo, allá donde yo estuve compartiendo esta experiencia de Karma Yoga, allá solamente se tomaba aromática. Pero pues yo no sé si eso era por... Luego me di cuenta que era porque es Ayurveda y parece que en Ayurveda así se alimenta, ¿no? Pero no se consume cebolla, no se consume ajo y otras cosas que no creo que sea la dieta vegetariana claramente, sino que era puntualmente por un tema de los doshas de la Ayurveda. Se llaman alimentos rajásicos. Rajas y Ajá. o que te alteran. Se calientan la sangre. ¿Qué tan cierto es eso? Entonces, es cierto. Y por eso la salud para mí tiene que ver con la termorregulación. Y una adecuada termorregulación es una persona vital. Entonces vas a, no sé, subiste a Dapa y seguramente has ido con amigos, subís la montaña y hay personas que, uy, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, y al rato comen algo y al rato, Sí. Mientras que otras personas que sencillamente llegan y ya cuando llegan no sienten frío. Esa capacidad se llama termorregularse. Ok. Y eso lo podemos atribuir principalmente a nuestras hormonas y al hígado. Entonces los orientales tienen en su sabiduría cultural de que si uno consume bebidas heladas, lo que estás haciendo es alterando la temperatura interna. Y tu cuerpo va a tener que invertir energía en poder termorregularse. Eso te quita vitalidad, Mm, ¿ya? Entonces, uno no debería consumir bebidas frías o heladas porque cada que lo haces, cambias la temperatura interna. sí, se supone que adentro somos calientes, ¿no? El interior, el famoso acné digestivo. Somos un poco más, hay un grado más de temperatura que en el exterior, entonces es necesario conservar esa temperatura. Lo que hablábamos hace unos minutos de la respiración, que yo te dije, uno cuando inhala por la nariz hay un precalentamiento del aire y cuando se respira por la boca no hay un precalentamiento del aire. Ok. Solo respirar por la boca te enfría el cuerpo y enfriar el cuerpo hace que si además hay gases, los gases intestinales o estomacales, los gases siguen las leyes de la física, se expanden y si en la expansión hay un cambio de temperatura en alguna parte, hay una condensación de gases y ahí viene la mucosidad. Entonces es muy importante uno no consumir bebidas frías o heladas en algunos casos. Pues, eso te iba a decir, en algunos casos o en todos los casos. Lo ideal es en todos los casos, pero hay particularidades, siempre hay alguna particularidad en algún tipo de individuo. Por ejemplo, hay personas con estados depresivos constantes. El solo consumir agua fría helada genera una sensación de segregación de dopamina. Entonces hay una sensación de... Y hay personas que son adictas a las bebidas heladas por esa razón. Hay una dependencia fisiológica no Solo estoy con no hielo. voluntario. Conozco mucha gente que come hielo. Pero ese es otro. Eso es deficiencia de hierro. Hay una deficiencia de hierro, entonces te da muchas ganas de comer hielo, Ok. ¿no? Entonces siempre va a haber depende, ¿no? Como que depende de la situación, pero lo ideal es consumir bebidas calientes. Ahora muchos dirán, pero no, yo vivo en Cali, qué calor, ¿cómo voy a tomar agua caliente? Si vives en Cali y sientes calor, no estás bien.
porque es que Cali no es caliente. ¿Qué? Cali no es caliente. No, 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 ¿cómo así? caliente Barranquilla, pero Cali es fresco, ¿ya? Uno debería tener la capacidad de salir a mediodía en Cali y caminar 10 cuadras y no morirse del sofoco del calor, porque si hay una dificultad de adaptación al entorno, eso denota en ti una inflamación, ¿ya? No es normal que uno vaya caminando por ahí Ay, nada, mucho. y ya A veces, pero me da mucho calor y sudo demasiado. es tu cuerpo tratando de termorregularse. Mm, Ya tiene que ver otra vez con congestión hepática. Eso no debería de ser así, no debería de suceder. ok. Ese, ahora que hablábamos del fuego digestivo, ese acné que llevamos dentro, nos da paso también al último elemento de este capítulo, que es el elemento fuego. Vos decís que, o vos opinás que todos nosotros tenemos fuego adentro, somos, obviamente sí somos fuego porque somos los 4 elementos, los 5 elementos, pero hay un fuego que tenemos adentro. Ese fuego se alimenta de información, pero también de alimentos, lo que hablábamos de los alimentos básicos y demás. ¿Cómo se puede trabajar ese elemento fuego desde esa parte de salud, de esa parte del cuerpo? Para mí el fuego es el sistema digestivo, Todo. todo el sistema digestivo, porque es lo que te permite transformar sustancias. Es El como fuego, combustión, ¿no? Adentro. ese ya serían los pulmones, ese sería el aire, el oxígeno. El fuego es un proceso de transformación, el fuego todo lo transforma. Uf, me encanta lo que decís, ¿no? Porque, claro, todo tiene sentido, porque cuando nosotros hablamos de fuego, en términos ya a nivel de analogía, ¿qué da el fuego? O sea, cuando vos ves fuego, ¿qué te produce? Calor Ujú, y luz. ujú. Entonces, Y transformación. claro, entonces para allá voy. La luz, ¿qué permite? Claridad. Sí. Y el calor permite transformación. Ujú, Por eso cuando hablamos de elemento fuego en términos de conciencia, estamos hablando de la posibilidad de integrar en nuestra vida la capacidad de discernimiento, la luz y la capacidad de transformación de la información. ujú. Y eso para mí, pues se basa principalmente en el sistema digestivo. Sin embargo, aquí también tenemos que hablar es del sol, porque viene siendo el reflejo del fuego en el exterior. Y ahí tenemos otra ecuación en la que estamos muy mal. Ya vimos la de mucho wifi, poca tierra. Sí. Ahora tenemos mucha luz artificial, poca luz natural. Y eso, por más que cumplas tu requerimiento proteico y calórico, vas a estar debilitado, ¿ya? Porque no tienes una adecuada capacidad de recibir algo que se llama energía lumínica fotones. ¿Qué necesitas? Práctico, cada hora recibir el sol, 1, 2, 3 minutos y vuelves y te entras. Ese es el ejercicio práctico. No, pero el sol a mediodía, pues solo es 1 minuto, solo son 2 minutos. El sol es el sol es el ecualizador de nuestras frecuencias internas. El que no toma la luz del sol altera sus frecuencias internas y se le dificulta regularse. Hay personas que son depresivas simplemente por no recibir la luz del sol. No es la única forma, pero una gran parte se soluciona con recibir la energía del sol. Esa misma luz del sol, ¿qué pasa con climas en los que son completamente opacos el día, que casi no hay sol, que es oscuro, que hay como nublado? Mejor aún. ¿Por qué? Porque es que las nubes lo que van a hacer es actuar como filtro. No es lo mismo salir en Cali a mediodía, cuántos minutos puedes estar recibiendo el sol sin sentir quemazón, y cuántos minutos puedes estar en Bogotá recibiendo el sol a mediodía cuando está nublada. Puede por pensar que está, pues de que está. Lo que pasa es que hay el filtro, está ese filtro de la nube. Exacto, y esa nube lo que está haciendo es atrapando el UV, disminuyendo el porcentaje de UV en el ambiente, que es el que más nos hace daño, pero sigue permitiendo el paso de los infrarrojos, que es el que necesitamos en nuestras células. Las mitocondrias también se alimentan de los infrarrojos. El mito del cáncer de piel tiene que ver con un tema necesariamente del sol
o es la reacción que tiene nuestro cuerpo cuando el sol entra en contacto con el elemento que hemos... No es un mito, es una realidad. La mayoría de nosotros habitamos un espacio totalmente antinatural y por esa razón vamos y tomamos el sol y nos quema con facilidad. La mayoría. Pero va a depender del organismo. Hay personas que vas con unos amigos a hacer una caminata y tenés el amigo que a los 10 minutos rojo y necesita tomar sombra inmediato, porque no hacerlo se puede insolar. A ese amigo le podemos añadir que tiene una deficiencia de vitamina E, que una deficiencia de grasa en el organismo. Lo mencionamos hace un rato, la célula necesita grasa para protegerse. Y si no tiene la suficiente grasa, ese amigo va a empezar a desarrollar melasma o va a empezar a desarrollar manchas. Y aquí la mayoría de dermatólogos, no todos, van a decir, es que tomas mucho sol. Y no es culpa del sol, sino que es culpa del organismo de no poder absorber la energía solar. Y no la puedo absorber por deficiencia de grasa. Deficiencia de grasas en sangre. O sea, no solo deficiencia de grasa, sino que la deficiencia de grasa hace que tu molécula de agua no pueda producir, tu célula no pueda producir el agua que necesita tu callo solar para poder recibir la energía del sol. O sea, no es normal que uno vaya caminando por Cali y en 10 minutos esté rojo. Esa persona, o no es normal ser fotosensible, de que hay personas que salen y ven la luz y le molesta la luz solar en la vista. Esa persona tiene una congestión hepática, tiene una dificultad. ¿Por qué tanto hígado? Porque es que el hígado es un órgano grandote. Tiene que ver con hígado. El hígado es una vaina grandota. El cerebro tiene 2 lóbulos. El hígado tiene 4. Podemos vivir con medio hígado felices. Bueno, no, enojados, tercos, irritados, pero podemos vivir mucho tiempo con medio hígado nomás. Las personas con diabetes, hay muchas personas con diabetes que viven muchísimos años, o sea, pueden llegar a vivir 80, 90 años teniendo diabetes, porque el hígado es un órgano muy evolucionado, es la cocina. Es la cocina. El hígado es la cocina de la casa, es donde se sintetiza la mayoría de sustancias, es por donde se filtra la sangre y los riñones. Entonces, como que muchas cosas se resumen a que si recuperas tus funciones en hígado, la palabra no es limpiarlo, la palabra es que se le facilite la autorregeneración, pues vas a poder tomar el sol y no quemarse. A mí me sucedía, yo iba y tomaba el sol y a los 30 minutos insolado. Empecé a cambiar mi alimentación, suplementación de vitamina E, suplementación de grasas, suplementación de tal cosa, cambio de hábitos, empezar a entrenar. Eso se llama eoloterapia. No, estoy confundido. No sé si es eolo, creo que es el del viento y el aire, y el otro es helioterapia. Helioterapia, que es terapias de sol. Terapia del sol. Ujú. Hasta aquí hemos resumido, hemos hablado entonces, para resumir, que primero, en el anterior episodio hablamos de qué es la vida, qué es vivir, cómo podemos vivir mejor. Y en función de cómo podemos vivir mejor, pasamos a segundo episodio donde proponemos o donde hablamos y filosofamos sobre, para vivir mejor, el ser humano debe relacionarse mejor con los 4 elementos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces decíamos que el elemento aire es el elemento de las vibraciones, es el que se encarga de generar cohesión, comunicación, integración de la información. Hablamos de la importancia de respirar bien, de aprender a respirar. Luego pasamos al elemento tierra, en el que hablamos la importancia de conectarnos con la tierra, de conectarnos con ese yo soy, con esa raíz, de generar contactos y espacios con la tierra descalzo, pisar la tierra, pisar naturaleza. Pasamos luego al elemento agua, donde hablamos de la importancia de, a nivel mental y emocional, adaptarnos y fluir con la realidad, de no sacar o no dejarnos llevar por nuestros deseos y por nuestras aversiones. Y en términos a nivel físico, pues, que podemos relacionar mejor con el agua, tomando agua, mojándonos, abriendo la llave,
respirando porque tenemos una cascada entre nosotros. Y finalmente, con el elemento fuego, hablamos de la importancia de activar nuestro fuego digestivo, de cuidar nuestro fuego digestivo, de encender nuestra conciencia, de traer iluminación a nuestra conciencia y de transformar cualquier situación porque tenemos ese poder de transformar la adversidad. Algo que se me haya quedado por ahí por fuera. El quinto, El quinto elemento, que está en todo, que está y en es el éter, es el y es aquello que todavía a nuestra limitada capacidad cerebral no podemos eh, darle una categoría en totalidad y definirlo porque es totalmente indefinible para nosotros en nuestra capacidad de razonamiento, que es este plano tridimensional. El éter es aquello que está en todo y de pronto lo podemos ¿Será Dios? reflejar con el movimiento, como para no ponernos como tan religiosos filosóficos, y de pronto podemos relacionar eso con el moverse, El moverse. movimiento. Ok. Tenemos la capacidad de movernos porque podemos. Mañana no podemos movernos, ayer no podemos movernos, nos movimos y tal vez nos moveremos, pero en el único momento que podemos movernos es este, Ahora. aquí y ahora. Entonces es importante para relacionarnos con los elementos de manera adecuada, movernos, acostumbrarnos a movernos de la misma manera siempre, sentarnos de la misma manera, caminar de la misma manera, acostarnos de la misma manera, ir a los mismos lugares. Cambiar nuestra forma de movernos nos permite ser más flexibles, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y emocional. Hay pensamientos que nos entiezan. Hay emociones que nos colocan totalmente rígidos. Y eso lo podemos ver como también un shock emocional. Tenemos un shock emocional y lo primero que hacemos es cerrarnos. Y lo primero que va a pasar al cerrarnos es perder nuestra capacidad de respirar de manera adecuada si lo relacionamos con el viento. Con el viento, perder nuestra capacidad de fluir si lo relacionamos con el agua, perder nuestra identidad si lo relacionamos con la tierra y perder la capacidad de ser otra cosa si lo relacionamos con el fuego. El moverse es algo que podemos hacer, Pero, es un poder. ¿vos por qué lo decía ahorita como para no llamarlo religioso Dios? ¿Por qué no? ¿Y por qué se relaciona Dios con el éter o con el movimiento? Porque es eso que es totalmente indefinible. Ok, No podemos definir qué es Dios. pero el movimiento sí. Por eso, como para colocar un espejo, porque es la fuerza que nos permite ir por... Retomando un poco del primer episodio, hablamos de tres energías, ¿no? Éramos cuerpo, mente y emociones. Si las imaginamos como si fuera ese triángulo, básicamente lo que contiene Ujú. ese cuerpo, mente y emociones sería el éter o sería el espíritu. ¿O cómo lo ves vos? ¿Crees que el éter es el espíritu, el alma? Porque se supone que el alma sostiene el cuerpo, ¿no? Ujú. ¿O que Sí, el éter, yo pienso que al contrario, que adentro no está, sino que el éter contiene. lo contiene? Exacto, lo contiene. Esto es la capacidad de individualizarnos y de separarnos del éter. Sí, sí, sí. Digamos que lo veo como tres energías, pero obviamente que hace parte de todo. Ajá. Pero que para mí es sin éter no hay vida. Pero la capacidad de esta unión, tampoco somos Illuminati ni nada de eso, es, mira, en un espacio lograste unir cuerpo, mente y emociones. Sí. Te individualizaste en conciencia del espacio, pero seguís siendo el espacio. Entonces Sí. siento que el éter nos contiene. Nosotros no contenemos al éter. El de Puedo decir, de acuerdo. podemos verlo también de manera O bidireccional. de manera bidireccional. Lo que yo sí creo es que llega un punto en el que esa separación de la que vos hablas se genera cuando olvidamos que somos éter y nos metemos o nos dejamos encerrar en un ego. Es decir, es lo que yo hablo de que existen dos tipos de sistemas
el verdadero ecosistema donde está la esencia y el éter, y el ecosistema que es donde estamos todos ahora, que es donde la sociedad actualmente se mueve constantemente. Un ecosistema donde nos domina el ego, donde el ego es quien habla por nosotros, donde el ego es quien se expresa por nosotros, y esa naturalidad que tenemos como éter, pues cada vez queda completamente disociado. Digamos que nosotros somos, para no entrar en términos tan profundos, o bueno, entremos un poquito más profundos, pero nosotros, ¿qué seríamos? Espacio. O sea, un montón de espacio que hemos llenado de información. Y esa información es la que hemos creído nosotros que somos eso, Ujú. que es lo que llamamos ego. El ego se identifica o se expresa como la percepción o idea que tengo yo de mí mismo. Ujú. Por eso decimos que estamos en un ecosistema porque todo el tiempo es un yo, 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 yo. Ujú. Y olvido la naturaleza de lo que yo vengo y olvido ese éter que es el que verdaderamente me contiene y nos creemos absolutamente dueños de todo, poderosos de todo, de la naturaleza, creemos que tenemos poder sobre todo y en realidad es que estamos gobernados por un ego. Yo creo que llevamos 2 horas hablando de lo mismo. Y es lo que mencionabas ahora con el ejemplo de Hitler. Eh, uh, reflejarse, identificarse como el ego, no más, como hijo de papá y mamá, como este individuo no más, me limita el poder reconocerme como lo que decía hace un rato, hijo de Dios, hijo del todo, ¿ya? Y cuando nos reconocemos como hijos del todo, tiempo-espacio, pues no es que sea mejor, pero las posibilidades son más. Hay más creatividad, Incluso las posibilidades son otras, claro. ¿ya? Estamos en medio de la nada y en la nada pues hay muchas más posibilidades. Y además que si hay más, claro, si hay más posibilidades, hay mayor creatividad, por lo tanto hay más riqueza, es decir, más abundancia dentro del mismo universo. Si se facilita reconocerme como otras cosas. Yo creo, no sé vos qué veces, pero y por eso todo lo que yo hago, y digamos que el movimiento, la filosofía que yo lidero es, yo creo que no podemos no conocer la libertad del éter Ujú. sin antes reconocer el ego. Es decir, para mí el ego es el camino, Exacto. es el camino. Pero es el camino de solidificación, o sea, es la única manera de reconocernos como individuos Sí, y olvidamos que venimos del todo y lo estamos recordando. y cuando identificamos ese individuo, lo podemos suprimir más fácilmente, suprimir entre comillas, para volver a la esencia fundamental que es el éter. Exacto, reconociste una categoría, Exacto. ya la identificas y en el momento que empiezas a hacer otra cosa, no hay problema porque sabes que eres esto, pero también eres esto y también eres lo otro. Eres mal geniado, pero también eres feliz y eres alegre, pero también eres la tristeza, pero también eres todo. ¿Qué decides ser? Es decir, que vos crees que nosotros somos lo que queremos. O sea, vos crees que nos creamos todo el tiempo en función De libre de albedrío. libre albedrío. Decidirte que un amigo me dijo un día, es esa chispa divina que tenemos de nosotros, lo más divino y lo más parecido a Dios que hay en nosotros es el libre albedrío. Y es lo que nos permite ir en un camino o el otro. Los budistas hablan de salir de la rueda del samsara Sí. y es poder liberarse por completo de tus deseos para dejar de reencarnar. Entonces, dejar de ser una cosa para poder serlas todas. Yo siento que a través de diferentes prácticas podemos y debemos labrar un mejor destino para caminar por un lugar que sea más favorable para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y yo creo que pues este tipo de conversaciones que ya llevamos, que llevaremos que 3 horas aquí hablando, nos lleva a que pues es satisfactorio y necesario compartir. Compartirlo y que la información está para eso, para ser compartida, que la gente que nos escuche y que nos ve sepa que no es la verdad absoluta, es nuestra verdad, lo que hemos experimentado, usted lo que ha escuchado, verifíquelo, pruébelo, póngalo en práctica. Estamos nosotros preparando algo bien bacano para ellos, para la gente que nos ve, que nos escucha, para nosotros, para compartir.
y para poder trabajar a nivel de información y a nivel de experiencia, esto, cuerpo, mente y emociones. Así que espérenlo muy pronto. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios, déjenos saber qué le parece esta información, qué preguntas tiene, qué dudas tiene. Estamos para poderla resolver. Y Trofo, nuevamente gracias por el espacio y la confianza. Muchísimas gracias a vos, Iván. Nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos, hermano.